Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Hoy voy a dar mi ponencia del reto número uno y me presento. Mi nombre es Arturo Contreras Mateos, matrícula 21024849, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, nombre del módulo Derecho Procesal Penal, nombre del reto. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha de elaboración 27 de septiembre del 2024. Y pasamos a la primera pregunta. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Mi respuesta es porque los abogados latinoamericanos de la red Expertos Activistas del Sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Ellos propusieron el reemplazo de códigos inquisitivos por acusatorios como una solución a un número de problemas. Participaron en la redacción de los códigos y en su implementación y abogaron por las reformas a lo largo de la región y ante la USAID y otros actores internacionales. Segunda pregunta. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? El código inquisitivo carece de suficientes derechos para el imputado. Durante la investigación preliminar secreta, en la cual el imputado no conocía los hechos que se le imputaban, violaba derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, tales como el derecho de defensa y el derecho contra la autoincriminación del imputado. Fase de juzgamiento, en el cual un juez profesional e individual decidía el caso basado en los elementos de prueba reunidos en el expediente, lo que era una cosa arbitraria, poco confiable, ineficiente y no transparente. Aplicaban la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admitían una pena de ejecución condicional. Se les pedía a los jueces de instrucción realizar la tarea psicológica de investigar con celo el caso y permanecer distante e imparcial al decidir cuestiones de interlocutorias respecto de ese mismo caso. Imposible de realizar. Este último viola el debido proceso y afecta la calidad de otras investigaciones. Pasando al código acusatorio, en el cual se le da el establecimiento de juicios orales y públicos, el derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra antes de declarar. El derecho a negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio. El derecho a consultar con su abogado antes de declarar. El derecho a un defensor de oficio. El derecho a requerir la práctica de medios de prueba. Prohibición que la policía le tomara declaración al sospechoso. O sea, se prohibía a la policía, o se le prohíbe en este código, así como prisión preventiva en contra del imputado para prevenir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y presunción de inocencia. Se le limitó al juez a tomar decisiones interlocutorias, se le concibió al fiscal como un oficial imparcial que tenía que buscar elementos de prueba de cargo y de descargo, permitir a la defensa la examinación de las actuaciones, salvo que su publicidad entorpeciera el descubrimiento de la verdad. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? La USAID estadounidense necesitaba trabajar en el reemplazo de los sistemas inquisitivos por acusatorios. La USAID a principios de los 80 compartió ideas y estableció alianzas fuertes con activistas de la Red del Sur, lo cual influyó en el objetivo de reemplazar los códigos procesales penales inquisitivos con códigos más acusatorios. La USAID tiene una perspectiva desarrollista sobre la reforma legal cuyo objetivo es construir instituciones que fortalezcan las democracias y economías latinoamericanas en el largo plazo. Otras instituciones que influyeron para la expansión son Banco Interamericano de Desarrollo, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, la Fundación Konrad y Adenauer, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El apoyo adicional de las agencias de cooperación internacional y los bancos también contribuyeron a la ola de reformas y contribuyeron a dar fondos para viaje y actividades de la red.
permitiendo a un número de miembros de la red poder vivir de su trabajo de apoyo a las reformas. La USAID influyó en empresas como la SHECI, DPK y la Universidad Internacional de Florida en aprovechar mejor los recursos de las agencias internacionales y adaptarse a la forma de trabajar de la misma. Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, fue establecido en Santiago en respuesta a una idea de un número de funcionarios estadounidenses para apoyar y estudiar las reformas judiciales. Este mismo es patrocinado por la Organización de Estados Americanos y fondos de diversas fuentes, incluyendo a la USAID. Sin embargo, también es importante mencionar que funcionarios de la USAID y otras instituciones internacionales han criticado a la red por poner demasiado énfasis en la aprobación de códigos acusatorios, por tener demasiada fe en el poder del derecho en cambiar la conducta humana y por la aprobación de ciertas prohibiciones específicas de los códigos. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, muy crítico de la red y de la USAID. Este mismo no apoya códigos nuevos, en cambio ha alentado reformas acusatorias inspiradas por el modelo estadounidense y ha afirmado que las reformas han sido demasiado garantistas, obstruyendo los esfuerzos por combatir el delito transnacional. El objetivo de la misma es eliminar las actividades delictivas que se originan en países latinoamericanos y que subsecuentemente alcanzan a los Estados Unidos. Opina en la que indiques la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Langer en su texto menciona que décadas atrás ya varios países de América del Sur ya habían optado por cambiar los códigos inquisitorios por códigos acusatorios. La razón de estos cambios fue por la ineficacia, la poca confiabilidad e ineficiente y no transparente, además de no darle más respeto a los derechos humanos. Indudablemente Estados Unidos, con su agencia de siglas llamada USAID y con cooperación de países como Alemania y España, dieron aportaciones económicas para patrocinar el cambio de estos códigos en trabajo conjunto con la red de activistas reformadores de América Latina. Pero la pregunta es, ¿por qué de estos cambios? Pues en varios países latinoamericanos sus gobiernos eran en su mayoría militarizados y no les interesaba perseguir el delito. Hablemos de México. Así mucho menos respetar los derechos humanos y además, importante decirlo, proteger los intereses de los yanquis. Pero al término de la Guerra Fría y dado el crecimiento de la delincuencia y que ésta no llegase a las fronteras de los Estados Unidos y que no afectase la economía del mismo, la USAID entró en funciones en América del Sur para asesorar, instruir, educar a jueces, ministros y magistrados y abogados en los códigos penales acusatorios de los países del sur. Hablando de México, hasta el año del 2008 se hace un cambio al aparato judicial de México, trayendo importantes cambios en el sistema de justicia penal de México, pero en letra muerta. ¿Por qué de esto? Porque en México la delincuencia organizada estaba desbordada y a Estados Unidos le afectaban sus intereses. Y esta reforma constitucional al sistema judicial pues realmente era letra muerta, porque realmente pues la impunidad y la corrupción seguían. No es de extrañarse que esta reforma constitucional en materia de justicia penal fue una ordenanza del país vecino y que la derecha servicial, mediocre, como siempre solo obedeció, pero realmente no les interesaba apaciguar la violencia, la impunidad y la corrupción que tanto lastimaba a México. Y ya era de esperarse hasta estos días presentes en que el Poder Judicial sigue violentando un pueblo herido hasta el hartazgo de corrupción, impunidad por parte de jueces, ministros, magistrados y con una justicia que está muy lejos de ser pronta y expedita. Las cosas en México no mejoraron. Los funcionarios de este aparato judicial se burlaban del pueblo, pero casi ya al finalizar el gobierno de la izquierda actual, hablando pues en tiempo y
y horas reales en este momento, días anteriores, se aprueba en la Cámara de Diputados y en la de Senadores la reforma al Poder Judicial, obedeciendo al mandato del pueblo mexicano que lo exigió en las urnas un 2 de junio del 2024, donde específicamente el pueblo va a votar por ministros, jueces y magistrados de su predilección y varias reformas al Poder Judicial. Para finalizar, era de esperarse que los vecinos del norte y la derecha conservadora apátrida no les gustó que se llevara a cabo esto en México. Desesperadamente hicieron circo, maroma y teatro con tal de detener tan demoledor, aplastante y transformador cambio a semejante poder judicial. No me queda más que restar y decir que pues a este cambio, a estas reformas judiciales y con ya este, hablando de lo que es este sistema penal que se implementó en el 2008, pues realmente se lleve a cabo y haya justicia en un país como México que tanto lo pide y lo exige y que necesitamos realmente desarrollarnos. Y sobre todo el gremio de derecho, de la carrera como tal, pues realmente salgamos a ejercer una carrera con ética y profesionalismo. Hoy se vienen tiempos, pues bien, tiempos de cambio y hoy más que nunca, pues con esta reforma, pues debe de darse un cambio verdadero. Muchísimas gracias.